3%. ¿Tú dónde lo ves, Manuel? Pues sí, yo también lo veo más cercano al 1,20 que niveles más bajos, ¿no? Bueno, pues al final lo que estábamos viendo ya era una operación de Sell América en el que el principal chivo expiatorio de todo el mercado americano había sido el dólar, porque realmente pues, los mercados, los índices de Wall Street cotizan en sus máximos históricos. Los bonos pues habían sufrido durante algún periodo, pero ahora mismo pues se encuentran en un periodo más de consolidación. Y en general, pues podríamos decir que el dólar, que había tenido una caída del 10,8% el primer semestre, que había sido su peor primer semestre de los últimos 50 años, pues había sido el principal culpable de todas las políticas de Donald Trump. Si a esto ahora le añadimos que los datos económicos, pues como estamos reflejando ahora con los datos de empleo, vamos a ver las ventas minoristas y, bueno, pues en general los datos de crecimiento económico no son del todo positivos y además contamos con recortes de tipos fuertes por parte de la FED, porque yo, como comentaba en anteriores ocasiones, yo creo que una vez que recorte tipos la FED, es decir, si recorta tipos la FED es porque los miembros creen que la inflación es algo transitorio o que los aranceles no van a impactar en la inflación. Es el único motivo, porque además o sea, es verdad que la situación es débil económicamente y que los datos de empleo yo creo que al final van a ser lo que más impulse a los miembros de la FED a recortar los tipos, pero si lo recortan es porque creen que la inflación no se va a disparar. Y si creen eso, como decías antes en otros estudios y análisis, creo que una vez que lo recorte va a hacer recortes fuertes, ¿no? Y ante eso, pues yo creo que sí, que el principal nivel ahora mismo que hay que fijarse es 1,20 y cuidado con el 1,25. Con todo esto, Manuel, tenemos a las bolsas en modo subida. IBEX 35 muy cerca de esos 15.000. Los más optimistas hablaban de que a lo mejor a finales de agosto podríamos llegar a esos 15.000. Bueno, pues ya están prácticamente aquí. 14.982 puntos ahora mismo el IBEX, subiendo un 0,83%. Está más fuerte el IBEX que sus pares europeos, que el resto de bolsas europeas. ¿Hay más oportunidad de invertir aquí en la bolsa española ahora mismo? Pues bueno, es una de las grandes preguntas, desde luego, que nos hacemos en el mercado. A mí soy el primero que me ha sorprendido. Nosotros decíamos en anteriores intervenciones que no éramos tan positivos dentro del IBEX 35, principalmente porque el principal motor del IBEX 35 son los bancos y nosotros consideramos que el potencial que tienen los bancos es muy limitado, ¿no? Estamos viendo pues ahora mismo con esos movimientos corporativos entre BBVA y Sabadell principalmente, pero fuera de eso nosotros creemos que ahora mismo el segundo trimestre las comisiones han sido uno de los principales puntos que han ayudado a los bancos a compensar la caída en otros ámbitos en el periodo comprendido entre abril y junio. Estamos en un periodo ahora mismo de menos volatilidad y que además pues estamos viendo más subidas y los inversores pues tienden menos a hacer movimientos. Y bueno, pues esto junto con recortes de tipos que estamos viendo y con ya unas expectativas de coste de crédito y con crédito que vimos en el segundo trimestre muy al alza y con poco deterioro y con, bueno, pues en general muy buenos datos, pues creemos que puede ser una sorpresa negativa en este trimestre, ¿no? Pero bueno, como estamos viendo ahora, movimientos al alza, la paz en Ucrania, o la posibilidad, más que la paz en Ucrania, la posibilidad de esos acuerdos de alto el fuego, pues han supuesto también un soplo de aire fresco para algunas compañías, para una mejora de crédito y mejora económica, sobre todo para aquellas empresas con un comportamiento más cíclico. Y bueno, pues sufriendo un poquito más las empresas más defensivas, ¿no? ¿Qué esperar? Pues como digo, yo realmente creo que oportunidades principalmente yo las encuentro, por ejemplo, en Solaria, que ya lleva subiendo fuerte en las últimas semanas. Yo creo que lo podemos ver, las utilities en Estados Unidos ha sido el sector que mejor comportamiento de momento está teniendo en el año, entre otras cosas debido a esa necesidad de energía que van a tener la inteligencia artificial. Yo creo que el cuello de botella que se va a encontrar la inteligencia artificial va a ser el tema energético. Y ante eso, bueno, pues creo que las utilities han ya tenido un comportamiento muy fuerte en Estados Unidos, no así en Europa. Yo creo que ahí puede haber una oportunidad fuerte de cara a los próximos meses. Solaria es dentro del mercado español la que mejor posición tiene ahora mismo para todo el desarrollo de centros de datos y el abastecimiento de centros de datos. Y bueno, pues todo el aspecto también en construcción, tipo ACS, también Merlin, nos parecen interesantes, pero en los bancos pues tenemos más dudas, ¿no? Y sobre, bueno, pues sobre el movimiento por excelencia del verano entre BBVA y Sabadell también tenemos muchas dudas. La verdad es que nos ha sorprendido mucho que continúe la OPA. Yo creo que ahora mismo BBVA podría justificarse ante sus accionistas diciendo, oye, no contemplábamos ahora mismo las restricciones del gobierno, han sido demasiado restrictivas.
que era la excusa principal, y además pues podemos ver que de manera individual nos está yendo muy bien, los resultados apoyan este comportamiento y las rentabilidades están siendo muy atractivas. Y sin embargo, pues ha decidido seguir adelante. ¿Y seguir adelante cómo? Porque ahora mismo la prima negativa está en el 8%, un accionista de Sabadell se encuentra con una prima negativa importante, que además va a recibir un dividendo en los próximos años en caso de continuar con Sabadell, y que la eficiencia fiscal es un factor a tener en cuenta. El acudir a la OPA significa una venta de acciones, que eso al accionista que lleva un par de años pues le va a suponer un impuesto fuerte, y ante ello pues BBVA tiene que de alguna manera incrementar el atractivo para estos inversores. ¿Cómo? Pues depende de cómo termine la prima, ¿no? De cómo terminen ambas empresas antes de que sea ese periodo de aceptación, 5 días antes de que finalice, que hasta ese momento puede mejorar la oferta. Y en ese sentido, si la mejora, vamos a ver en qué condiciones está la prima, pero si la mejora ya va a ser con un efectivo que puede rondar 1.500, 2.000 millones de euros, que eso pueda suponer un 10% aproximadamente de mejora, y veremos a ver si realmente le interesa al accionista de BBVA todas estas inyecciones de capital, ¿no? Yo creo que ya, pues después de que las sinergias no tengan sentido durante un periodo de tiempo bastante fuerte, y la situación actual pues no tiene sentido, así que nos ha sorprendido bastante. Termino con resultados. Hablabas antes de las utilities. Hay una que está entre las más alcistas hoy de la bolsa alemana, es E.ON, subiendo casi un 2% tras presentar cuentas. También están gustando al mercado las que ha presentado otra empresa alemana como Stui, también las de Porsche, peor Vestas, bajando algo más de 1,5%, resultados con esa reducción del beneficio y de los pedidos. ¿Con qué te quedas hoy de las que han presentado cuentas en Europa, Manuel? Bueno, no he tenido mucho tiempo de analizar cada una de ellas. Al final lo que estamos viendo en general, ¿no? En Vestas sí que he visto que se ha quedado por debajo de las expectativas del mercado en cuanto a los ingresos del trimestre. Y un poco en Europa lo que estamos viendo, ¿no? Un poco en general, es que al final crecimientos de los beneficios en Estados Unidos al 9,1%, crecimientos de los beneficios en Europa prácticamente al 0%, y esa es la diferencia principal que estamos viendo en el comportamiento entre Estados Unidos y Europa en las últimas semanas, a pesar del último impulso que hemos visto, sobre todo en el IBEX 35. Sector turismo, que me preguntabas por TUI, pues al final lo ha hecho bien en general, con empresas como IAG, que para mí es la mejor empresa dentro de todo el sector en Europa, en el que ha reportado unos datos de crecimiento por pasajero y de ingresos por pasajero y por milla recorrida como los más estables y los mejores de todo el continente. Y luego, pues en el sector automovilístico, en Porsche, la verdad es que el sector automovilístico pues nos crea muchas dudas, ¿no? No creo que es un sector ahora mismo en el que tener parte de nuestras carteras de inversión. Hoy veía una gráfica respecto a Europa que me llamaba la atención, ¿no? De cómo acaba Europa cuidando de cierta manera, o cómo acaban evolucionando los grandes gigantes en Europa, ¿no? Lo vimos hace años con Louis Vuitton, fue la gran compañía de Europa, de hecho su fundador fue incluso en 2023 y 2024 la persona más rica del mundo. Y como ves una gráfica de Louis Vuitton desde que alcanzó máximos con una caída brutal. Después vemos en Novo Nordisk, ¿no? El otro campeón que había en Europa, que prácticamente pues cotizaba a un nivel superior a lo que era el PIB de Dinamarca, en el que la revolución de la diabetes y la obesidad parecía marcar el futuro, en este caso de la compañía, y que también ha caído, pues no sé si un 50 o un 60% desde sus máximos. Y ahora mismo lo estamos viendo un poco repetido con Rheinmetall. Subidas que ha tenido históricas, vertiginosas estos meses, y cómo está cayendo ahora a plomo en las últimas semanas, ¿no? Y se preguntaba un poco en el artículo que leía si será la próxima que caiga, ¿no? Y es un poco como cuidamos a estas grandes empresas, a estos grandes campeones en Europa, y cómo lo cuidan en Estados Unidos, en lo que vemos el auge de la inteligencia artificial, de las tecnológicas, que esas no paran de crecer. Entonces, bueno, pues a tu pregunta, que me desvía un poco, pues al final compañías automovilísticas Porsche no nos gustan, de sí nos gustan, de turismo, y bueno, pues en utilities, E.ON o en Vestas, a pesar de los resultados, como digo, habría que ver a nivel particular un poco cada una, pero bueno, sí que nos quedamos en este caso en España con Iberdrola y sobre todo con Solaria. Manuel Pinto, analista de mercados, gracias por ese completo análisis de lo que está pasando en los mercados y de lo que puede pasar. Cuídate, gracias. Gracias a vosotros, Rubén, y a todos, un abrazo fuerte. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes.
Prepárate para la diversión en la Costa del Sol. Conoce las especies más salvajes de Selvo Aventura en Estepona. Diviértete aprendiendo en el delfinario de Selvo Marina en Benalmádena. Y viaja por el cielo de la Costa del Sol en el teleférico Benalmádena. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, el Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Consultorio de bolsa con Samuel Plaza, analista de mercados. ¿Qué tal, Samuel? ¿Cómo estás? Bienvenido, buenos días. Hola, Rubén, muy buenos días. Bueno. Todo genial por aquí. Mañana Hoy, tranquila. Mañana tranquila, pero mirando ya esos 15.000 del IBEX, ¿cuánto va a tardar en alcanzarlos? Exacto. Pues yo creo que horas, ¿no? Yo creo que en la sesión de hoy seguramente veremos cómo el IBEX 35 alcanza esa zona de los 15.000 puntos. A muy tardar, si no pasa nada, pues lo puede ser en la jornada de mañana, pero yo creo que antes de llegar al puente, ¿no? Llegar al viernes, podremos alcanzar la zona de los 15.000 puntos. La verdad que el tono es muy positivo, ¿no? Pues todos los vientos vienen de cola. Ayer con los datos de IPC de Estados Unidos, pues ya parece ser que en septiembre tenemos bajadas de tipos de interés, sí. Y esto, pues bueno, lo está reflejando tanto la renta variable asiática como la renta variable europea. Ayer SP500 haciendo máximos. Por tanto, pues bueno, todo parece bastante tranquilo. Por fin vamos a tener un año, después de varios años que hemos tenido bastante movimiento y volatilidad en agosto, nos toca un año con un agosto tranquilo. Nos podemos ir a la playa, yo creo que tranquilos este mes, ¿no? ¿Por dónde podría venir el susto? Sustos, pues bueno, en principio la verdad que no vemos ahora mismo nada inquietante, ¿no? Quizás, pues bueno, un poco los temas arancelarios, ¿no? Pueden ser quizás generar algún tipo de incertidumbre o generar un tipo de movimiento negativo y demás. La reunión que tiene Trump con la Unión Europea, pues los países europeos sobre el asunto de Ucrania podría quizás desestabilizar algo. Y bueno, con Donald Trump, pues ya sabemos que nunca se sabe, ¿no? Que hoy es blanco, mañana es negro y quizás ahí pueda haber algún tipo de susto, pero la verdad es que el tono general que estamos observando en el mercado es muy tranquilo. De hecho, vemos, ¿no? Por ejemplo, como el índice VIX de volatilidad está en niveles mínimos que no veíamos pues prácticamente desde febrero de 2025, cotizando en 14, 15 puntos. Por tanto, pues bueno, hay muchísima tranquilidad. Es un poco lo que te comentaba. Yo esperaba un agosto bastante más movidito, ¿no? Como hemos tenido en años anteriores, pero parece que todo va bastante bien y bastante tranquilo. Pues venga, vamos con las consultas de los oyentes. 91533 1851, 91 533 1851, WhatsApp 609 224 716, mensajes de texto de audio 609 224 716, nuestro canal de YouTube, Intereconomía Radio. Voy para allá, venga, que empezamos con YouTube, a ver que tengo mucho, así que vamos a ir a lo concretito. A ver, que hay un montón de comentarios aquí. Inditex, pregunta Iván, si podrías analizarle Inditex. Muchas gracias y buen negocio. Pues igualmente, Iván. Igualmente, vale, pues mira, te comento, la verdad que Inditex es una compañía que nos gusta mucho, llevamos ya tiempo hablando de ella, que esa zona de los 42,50, 42 euros, creemos que es una zona muy interesante para tomar posiciones alcistas, nos marcó señales de sobreventa en esa zona, quizás un poquito penalizada, ¿no? Por todo el asunto arancelario, pero bueno, yo ahora mismo me fijaría muchísimo en la última zona de resistencia, que nos dejó en la zona de los 43,83, dado que, pues bueno, si rompe esa pequeña resistencia de corto plazo, nos confirmaría ese suelo en la zona de los 42,50 y por
Por tanto, a partir de ese punto podríamos ver quizás una recuperación que nos llevaría al menos hasta la zona de los 49,23 y si ya buscamos más un medio o largo plazo, volver otra vez a los máximos anteriores, ¿no? A la zona de los 55, 56 euros, ¿no? Por tanto, bajo mi punto de vista ahora mismo, lo único que le falta a Inditex para tomar decisiones de compra es superar esa zona de los 43,83. Si buscamos soportes, pues bueno, el soporte inmediato, ¿no? El último nivel mínimo que nos dejó en esa secuencia bajista en la zona de los 40,87. Así que bueno, yo creo que es muy facilito, una zona muy interesante y simplemente es esperar esa confirmación de ruptura alcista. Vete mirando los valores. Saludo a un oyente que está al teléfono, pero mientras te dejo con Logista y Legrand. LR es el ticker que nos da Carmelo. Nivel de entrada para Legrand, LR y Logista. Nos lo preguntan en nuestro canal de YouTube. Te dejo con esas dos mirando un poquito. Lo que saludamos y escuchamos a Juan Carlos. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por el programa. Y bueno, quería preguntar al analista que quería entrar en Credo, Micron o Celestica, a ver qué le parece. A ver, Micron, la primera, Credo sí, Micron, sí, Credo, CRDO. CRDO, sí. ¿Y la tercera? Y Celestica, CLS. CLS, vale. Credo, CRD, Micron y CLS. Micron. Perfecto. Y Celestica. Para entrar en una de las tres, Muy entiendo, bien. ¿no? Sí. Muy bien. Gracias, Juan Carlos. Pues nada. Gracias. Pues mira, de las tres, de la que tenemos ahora mismo en el radar es Micron Technology, ¿de acuerdo? Porque, bueno, ha aguantado muy bien esa zona de soporte que era anterior resistencia en la zona de los 111, 110 dólares y está, con el rebote que ha generado, está a punto de romper una zona de resistencia en niveles de los 129, 130, ¿no? Por tanto, para mí una confirmación de ruptura por encima de ese nivel, que podría llegar, porque no está esta semana, sino la próxima semana, sería una buena, yo creo que, oportunidad para tomar posiciones alcistas y ya iríamos a buscar los máximos históricos en los 157. Y además se nos queda un stop, yo creo que muy interesante en ese último mínimo que nos marcó, ese mínimo creciente en la zona de los 103. Por tanto, pues bueno, el ratio yo creo que es bastante positivo y para estar posicionado en una tecnológica importante en Estados Unidos sería interesante. Luego, en cuanto a Credo Technology, la verdad que la veo bastante sobrevalorada, ha tenido un subidón enorme de medio plazo, ¿no? Venimos prácticamente de hacer de la zona de los 29 dólares y desde ese punto, aproximadamente en abril de 2025, se nos ha ido a 125 dólares, ¿no? Por tanto, tomar posiciones alcistas en Credo Technology ahora mismo lo veo muy arriesgado porque nos podemos encontrar una corrección de corto plazo y quedarnos colgados en máximos históricos, ¿no? Por tanto, entre esas dos, pues yo obviamente me quedaría de momento con Micron. Y luego la tercera, que era Celestica. Sí. CLS. Vamos allá a Celestica Inc. Me pasa lo mismo, ¿no?, que con Credo. Pues muy sobrecomprada, muy sobrevalorada en estos momentos, 213 dólares. Viene de cotizar en zonas de 58 dólares, por tanto no creo que sea un buen momento. De las tres, sin duda, me quedo con Micron. ¿Y de las dos que tenemos pendientes, de Logista y de Legrand, alguna para entrar? Sí. En el caso de Logista, pues también ha tenido una subida muy fuerte en las últimas jornadas. Venimos de cotizar en 27, 26 euros, estamos en 29. Y aunque es cierto que está intentando superar una zona de resistencia anterior, zona de los 29,14 y cotiza en 29,22, lo veo también bastante sobrecomprado en el corto plazo, ¿de acuerdo? Para medio y largo plazo, pues bueno, podría ser interesante, pero yo más bien esperaría alguna corrección, dado que estamos muy cerca de resistencia. Vemos niveles de sobrecompra extremas, quizás una vuelta de nuevo a zonas de los 28 euros sería mucho más óptimo para tomar posiciones alcistas de cara al medio largo plazo. Hay que tener cuidado ahí porque nos podríamos encontrar con esa sorpresa, dado que principalmente la subida ha sido demasiado acelerada, ¿no? Ha sido muy vertical. Y luego en Legrand, pues bueno, la tendencia alcista sigue siendo también muy positiva, marcando máximos históricos. También vemos ciertos niveles de sobrecompra y a medio largo plazo, pues la verdad es que no vemos ahora mismo una entrada, ¿no? Lo vemos también en niveles de sobrecompra muy altos. Quizás esperaríamos alguna corrección de corto plazo, quizás a niveles
de resistencias anteriores cercanos a la zona de los 114, 116 euros y a partir de ahí, pues bueno, buscar un nuevo impulso al alza, ¿no? Siguiendo esa tendencia alcista. Pero ahora mismo la vemos también bastante sobrecomprada. Vamos con un mensaje de audio, venga. Buenos días, llamo desde Bilbao y quisiera preguntar por las acciones de Iberdrola y Enel. Las dos las tengo compradas, pero la verdad es que están bastante lateralizadas. Había oído como que iban a funcionar bien, sobre todo cuando la banca dejara de subir, pero no sé esto cuándo va a ocurrir, porque no deja de subir y la banca, y estos no terminan por empezar a funcionar mejor. Entonces, a ver qué le parece. ¿Cómo cree que van a funcionar? Vale, gracias. Bueno, utilities, ¿no? La verdad es que, bueno, son compañías que dentro de un escenario, yo creo que más de, digamos, ¿no? De crisis económica o donde hay incertidumbre económica, suelen funcionar bastante bien, aunque yo sigo observando que tanto en el corto como en el medio plazo, tanto Enel como Iberdrola siguen manteniendo una tendencia general alcista, ¿no? Y en principio pues son bastante positivos. Es cierto que en el caso de Iberdrola pues hemos tenido una corrección esas últimas semanas, estas últimas jornadas, y a nosotros particularmente la zona de los 15,22 nos ha marcado una zona de con potencial entrada alcista, ¿no? Por tanto, nosotros esperamos que Iberdrola pues bueno, vuelva a recuperar esa zona de los 16,50 y siga tirando con bastante fuerza. No le vemos demasiado problema. Quizás tomar posición en este momento, pues bueno, esperaríamos a ver cómo se sigue desarrollando para ver si vuelve otra vez a zona de los 15 o incluso sería mucho más óptimo para una entrada bajar a la zona de los 14,26, pero de momento a nivel general el tono para Iberdrola sigue siendo muy positivo, sigue siendo alcista y nos seguimos fijando en esos máximos y mínimos crecientes. Y en el caso de Enel, pues muy parecido, también ha tenido una corrección de corto plazo en las últimas semanas, también nos marcó esa zona de sobreventa, esa zona de soportes importantes en la zona de los 7,62 y ahora mismo está intentando superar una zona de resistencia de nuevo situada en los 7,86. Quizás en el caso de Enel sí es bastante más claro a nivel técnico una potencial entrada, ¿no? Si la sesión de hoy cierra en principio en positivo como nos está marcando, quizás por encima del máximo de la sesión de hoy se podría colocar una posición alcista para intentar buscar esos 8,17, 8,30 aproximadamente. Venga, que se nos acumula la plancha y eso es bueno y nos alegra mucho que estén los oyentes ahí en agosto preguntando con esas inquietudes. Nvidia, compradas a 106,75. Quería saber dónde poner el stop, nos pregunta este oyente. Bueno, pues nos vamos a tener que ir a muy corto plazo, ¿no? Gráficos diarios, gráficos de 4 horas prácticamente para ir buscando dentro de toda esa secuencia alcista que nos ha marcado de máximos y mínimos crecientes y encontrar pues ese punto, ¿no? De quizás ese último mínimo creciente que nos ha marcado para situar el stop. Yo lo colocaría en la zona de los 170,50. ¿Vale? Tuvimos ahí en justo 170,67 ese último mínimo creciente de la secuencia de gráficos diarios y por tanto ahora mismo esa debe ser nuestra referencia. Si pierde ese nivel de soporte podríamos tener una corrección un poquito más profunda, ¿no? Y que incluso podría llegar a la zona de los 153. Por tanto, para salir en beneficios, para mí el stop de beneficio debería situarse en esa zona aproximada, 170,50, 170 en este momento. Vale, nos pregunta Saturno, un oyente con ese usuario en YouTube, una compañía que no localizo, así que me quedo con Almiral. ¿Cómo la ves, Almiral? Venga, vamos a ver Almiral. Bien, bueno, pues la verdad es que la idea puede ser bastante interesante. Creo que un poco sé por dónde va el oyente, porque si nos fijamos en el gráfico semanal, teníamos una zona de resistencia que ha superado, la zona de los 10 euros, y justamente la semana pasada nos dejó una vela, un martillo o un doji, como solemos definirlo, que nos marca lo que definimos como esa zona de throwback, ¿no? Rompemos una resistencia y esa resistencia la convertimos en una zona de soporte, ¿no? Por tanto, si esta semana Almiral cierra por encima de lo que sería la vela de la semana anterior, el máximo de la semana anterior, por encima de los 10,42, entonces habría una señal muy fuerte de compra para Almiral para continuar con esa tendencia alcista. Por tanto, yo me fijaría en el caso de Almiral
ese cierre de esta semana, que lo haga por encima de los 10.42, y si lo hace habría una operación con un gran potencial. Y además lo más interesante es que se nos queda un stop muy corto, que quedaría por debajo de la zona de los 10, ¿no? como protección. Por tanto, tiene mucho potencial de revalorización frente a un riesgo pues relativamente pues muy bajo. Vale. Dos de WhatsApp, Rheinmetall. Quería preguntarte, ¿era punto de entrada en Rheinmetall tras las caídas? Jaime, desde Marrakech, y María Jesús de Sevilla por Wells Fargo, compradas a 84 y no sabe si venderlas. ¿Y cómo crees que influiría sobre la posible bajada de tipos en Estados Unidos sobre esta acción? Rheinmetall y Wells Fargo. Te dejo mirándolas y saludo a Antonio. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Sí, buenos días. Díganos. Allá. Mire usted, es que yo he escuchado, quería hacer una pregunta a don Samuel Plaza. Sí. Es que he escuchado hablar muy bien de una empresa americana que es Palantir. Es que he escuchado, creo que era Warren Buffett, el que habla muy bien de esa empresa, y bueno, me ha llamado la atención y quizá la compre, pero tengo también en cartera, la opción de comprar Santander. Es que Santander ha subido mucho últimamente y ya no sé qué hacer. Entonces, bueno, a ver si me puedo orientar. Palantir también ha subido mucho. En fin, dígame un poquito por lo menos de Palantir, qué le parece al analista. Perfecto, Antonio. Gracias. Pues Palantir y un poquito de Santander. Gracias por llamarnos. Mira, Miguel Ángel también nos pregunta por Palantir en YouTube, que como es una entrada en Palantir. Pues venga. Gracias. Pues mira, te cuento. Te cuento, pues mira, en el caso de Palantir, la verdad que es una acción que en el último año pues se ha comportado de una forma totalmente extraordinaria. De hecho, además uno de nuestros compañeros la llevaba en cartera y la verdad es que ha tenido muchas alegrías con ella, ¿no? Cuando prácticamente nadie confiaba en ella, ¿no? Entonces, bueno, ha tenido una revalorización muy fuerte. Venimos del último mínimo creciente en la zona de los $60, está cotizando a $186, y en estos momentos, tanto a nivel de gráficos semanales, de largo plazo y más corto plazo, gráfico diario, la vemos muy sobrecomprada. O sea, en estos momentos, si no hemos cogido ese tren, yo creo que vamos bastante tarde, ¿no? Por tanto, yo creo que Palantir debería generar algún tipo de corrección, y cuando genere esa corrección sí existiría un potencial muy interesante para subirnos a esa acción, ¿no? A esa compañía, o tomar posiciones alcistas. Tomarlas ahora es correr el riesgo de quedarnos enganchados ahí en esos máximos históricos, ¿no? Por tanto, no hay ningún argumento ahora mismo técnico que nos diga que sea un buen momento para tomar posiciones alcistas, ¿no? Yo esperaría a que genere esa corrección y entonces pues me reincorporaría de nuevo a la acción de Palantir. Y luego, en el caso de Santander, pues bueno, si buscábamos más un corto plazo, en el caso de Santander ha habido varias oportunidades. He podido tomar posiciones zona de los 6,70 aproximadamente, donde hizo una estructura de throwback. Después ha ido rompiendo pequeños niveles de resistencia constantemente, la zona de los 7,56, la zona de los 7,90. Pero, pues bueno, nosotros creemos que el sector bancario ya vamos tarde. O sea, nos estaríamos incorporando en el sector bancario de tipo Santander, BBV, este tipo de compañías, incluso bancos europeos, ya en la cresta de la ola, ¿no? Por tanto, hay un riesgo bastante importante de que las bajadas de tipos de interés empiecen a impactar de forma importante en los resultados de los bancos y que empiecen a generar pues estructuras correctivas, ¿no? Por tanto, yo creo que tanto en el caso de Palantir, lamentándolo mucho por el oyente, como en el caso de Santander, si no las tiene compradas, pues vamos tarde, ¿no? Habría que buscar otro tipo de compañías, creo. Y luego habíamos hablado de Wells Fargo Rheinmetall, paréntesis. Decías que era cuestión de horas. Bueno, pues minutos han hecho falta, Samuel, para que el IBEX 35 supere los 15.000 puntos. 15.002 a esta hora de la mañana. Minuto y resultado. 0,97% subiendo arriba. Y los próximos escalones, ¿dónde los tenemos? Por actualizar, porque lo de antes ya se nos ha quedado viejo. Sí, ya se nos ha quedado viejo, ¿no? 15.000 puntos, extraordinario. Y bueno, si nos vamos un poquito ya a gráficos semanales a largo plazo, porque recordamos que estos 15.000 puntos no los vemos desde enero del 2008. Y las dos referencias más importantes que tenemos en niveles superiores sería la zona de los 15.560 puntos y ya su máximo en la zona de los 16.000 puntos, ¿no? Por tanto, nada, me quedan
pues eso, hablamos de 500 puntos más arriba, donde tenemos la primera referencia, y luego ya los 16.000 puntos. Por tanto, bueno, veremos a ver si hablamos dentro de unas semanas de los 16.000 puntos. Pues venga, vamos con lo que teníamos. Rheinmetall, posible entrada Wells Fargo compradas, espera que actualice, creo que eran $84. Pues mira, en el caso de Rheinmetall, la verdad que llevo varias semanas, ¿no?, comentando que bueno, que la parte de sector de defensa europea, pues la veíamos muy sobrecomprada, la veíamos ya a niveles máximos, pero es cierto que las últimas correcciones que ha generado en estas últimas jornadas, estas últimas semanas, han posicionado en el caso de Rheinmetall en una zona muy interesante, ¿no? Zona de soporte importante, 1.550 euros, muy cercano también a otra zona de soporte importante, 1.486, y en el corto plazo nos está marcando niveles de sobreventa extrema. Esto para nosotros es una indicación muy interesante para subirnos a, pues eso, ¿no?, a tomar posiciones alcistas con un riesgo muy limitado, ¿no? Por lo tanto, si la sesión de hoy cierra como se espera, cierra en positivo y cierra por encima de la referencia que tenemos en los 1.578, creemos que hay posición compradora. El stop, bajo mi punto de vista, se nos quedaría muy cortito, se nos quedaría por debajo de los 1.527. Por tanto, potencial alcista tenemos para volver otra vez a máximos históricos, a los 1.942, y la posición sería con un stop y un riesgo muy limitado. Si queremos darle un poquito más de holgura, el siguiente nivel de stop importante, la zona de los 1.486, sería la zona de stop o la zona de soporte más importante. Y luego en el caso de Wells Fargo, sí, también ha hecho una corrección bastante interesante. Ayer cerró con ese movimiento al alza. Parece que la cotización del banco, el dato del IPC de Estados Unidos lo ha cotizado al alza, lo ha cotizado en positivo. Por tanto, pues bueno, con esta pequeña corrección habría potencial para alcanzar de nuevo los 84 dólares. Cerró ayer en 79,48. Si buscamos un trade, una operación de muy corto plazo, pues bueno, en la apertura de la sesión de hoy se podría tomar una posición alcista también, un stop súper corto en la zona de los 76,15. Luego ya, que siga tirando para arriba, pues bueno, eso ya lo veremos. La verdad que no lo tenemos tan claro porque, como decíamos, ¿no?, sector bancario, si se empiezan a bajar tipos de interés, ahí podría haber algunas dudas. Dime lo más rápido posible, que luego te pregunto por valores que te estén gustando y alguna que nos pueda servir como recomendación. Dime lo más rápido posible. Soportes para ACS, compradas a 62 euros, que pregunta Miguel Ángel. Soportes para ACS, 62 euros. ¿Y cómo ves Mapfre a estos niveles? Muy rápido, todo lo que puedas. Venga, pues vámonos directamente con ACS. Bueno, el soporte más claro que tenemos ahora mismo en ACS son los 58,65. ¿Vale? Si ha comprado a 62, pues bueno, vigilaría la última resistencia que ha roto, que ahora sería un soporte, en los 62,70. Por tanto, para mí esas serían las dos referencias a vigilar en este momento. 62,70 y luego su nivel de soporte natural en 58,65. Vale. Y luego en el caso de Mapfre, pues sí, subida muy importante, sigue con una fuerte tendencia al alza. Las principales referencias las tenemos en la última resistencia que ha perforado, en 3,63 y en 3,40. Quizás yo no si está buscando una entrada en Mapfre, yo no tomaría ahora mismo posiciones alcistas. Lo vemos también bastante sobrecomprado y deberíamos esperar quizás una corrección para tomar una posición. Pues Samuel, dime antes de irnos, que me quedan 30 segunditos, ¿qué te está gustando por ahí? ¿Qué nos hemos dejado sin analizar? Pues mira, hay una tesis que estamos elaborando ahora mismo sobre corredores